Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. El cuerpo de acero de Franky se cubrió involuntariamente de un sudor frío. Su sola presencia resulta tan aterradora. Se quedó mirando a Luffy sombrero de paja, y se le erizó la piel. ¿Cómo podía existir alguien tan fuerte? Antes de venir aquí, se había preparado para un sacrificio. Creía estar dispuesto a morir por Batter 7. Pero nunca esperó que la diferencia fuera tan grande. ¿Así se siente un pirata con una recompensa de 450 millones de berries? Y a su lado estaba Rai, el hombre de pelo plateado, también con una recompensa de 450 millones, que aún no había movido un dedo. El resto de la tripulación simplemente observaba con indiferencia. Franky se sentía completamente desesperado. Aunque luchara arriesgando su vida, probablemente ni siquiera podría hacerles un rasguño. Peor aún, acababa de intentar matarlos. ¿Y si desataban su furia contra la ciudad? Lamentó profundamente su imprudencia. Tras años de aplastar fácilmente a los piratas con recompensas de decenas de millones, se había vuelto arrogante. Pensaba que al menos podía defenderse. Su mente iba a toda velocidad. Necesitaba estabilizar la situación. Aunque tuviera que humillarse, primero debía mantener la calma y luego encontrar la manera de advertir a su hermano, el alcalde Iseburg. De repente, Franky recordó lo que el navegante de pelo naranja había gritado antes. Nuestro dinero aún debe usarse para reparar el Going Merry y comprar un barco nuevo. Una chispa de esperanza se encendió en su cerebro mecánico. Él sabía qué hacer. Armándose de valor, Franky le gritó a Luffy: me disculpo por mi comportamiento imprudente. Pero espero llegar a un acuerdo contigo, siempre y cuando no les hagas daño a mis subordinados. Luffy parpadeó. El resto de la tripulación también parecía confundida. ¿Ya se está rindiendo? Bueno, de todos modos no tenían intención de matar a nadie. Pero como el otro bando había abierto fuego primero, no podían simplemente dejarlos ir tan fácilmente. Eso sería indigno del título de pirata. Sanji y Zoro saltaron del Going Merry, flanqueando a Luffy. El trío monstruoso se encontraba frente al tembloroso Cyborg. Zoro dio un paso al frente, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada y una expresión asesina en el rostro. ¿Un trato? Eso sería dejarte escapar demasiado fácilmente. Franky tragó saliva con dificultad. El espadachín de cabello verde irradiaba un aura de muerte pura. ¿Esto es todo? ¿Hemos terminado? En ese preciso instante, Zoro sonrió con confianza. Cuéntanos primero tu propuesta. Luego decidiremos cuántas de tus extremidades podrás conservar. Franky abrió la boca para hablar, pero Sanji lo interrumpió con una mirada de fingido asombro. Vaya, cabeza de musgo. ¿Estuviste en la mafia antes? Qué bien te manejas con las amenazas. Parece que subestimé tu talento para la villanía. Zoro se quedó helado. La atmósfera intimidante que tanto se había esforzado por crear se desvaneció al instante. Cállate, cejas rizadas. Luffy soltó una carcajada. Sí. ¿Ves? Zoro no parece un buen tipo. Da más miedo que los malos. Chopper, observando desde la barandilla, echó más leña al fuego. Así es. Mi primera impresión de Zoro fue que él también era un verdadero villano. Huele a sangre y alcohol. Sanji asintió solemnemente. Las grandes mentes piensan igual, Chopper. Malditos. Rugió Zoro, con las venas de la frente hinchadas. ¿Acaso buscan pelea? Para asombro de Franky, los tres piratas más temibles del muelle comenzaron a pelearse entre sí como niños en un arenero. Se levantaban nubes de polvo mientras se daban patadas y puñetazos. Franky sintió como si 10.000 renos estuvieran corriendo a través de su corazón. ¿Lo que está sucediendo? A juzgar por su comportamiento, ¿eran realmente los criminales despiadados que describían los periódicos? ¿Una tripulación que luchó contra su capitán con una sonrisa en la cara? Algo no estaba bien. Y ese chico de los sombrero de paja, su extraño poder había dejado inconscientes a todos, pero no había matado a nadie. Los 30 años de experiencia vital de Franky entraron en juego. Estos tipos eran diferentes. Ejem. Franky gritó, interrumpiendo la pelea. Chico del sombrero de paja. Para disculparme, puedo ayudarte a modificar este viejo barco y construirte uno nuevo. Los tres contendientes se quedaron paralizados a mitad del puñetazo. Se volvieron para mirarlo, revelando 4 rostros magullados y maltrechos. Zoro se limpió un poco de sangre del labio y frunció el ceño. ¿De verdad eres más hábil que los capataces de Galleila? Ya tenemos un acuerdo con ellos. Franky se puso erizado. Su orgullo como constructor naval se desbordó. TSH.
Aparte de Iceburg, las habilidades de esos capataces son muy inferiores a las mías. Soy el mejor constructor naval del inframundo. Cruzó sus enormes brazos. No les cobraré la mano de obra. Pero tendrán que cubrir ustedes mismos los costos de los materiales. Antes de que Luffy pudiera aceptar, Nami gritó desde la cubierta, y sus ojos se convirtieron en bayas. ¡No! También tienes que proporcionar los materiales. Compensación por daños morales. Todos sudaron. En lo que a tacañería se refería Nami, era la verdadera reina. Franky dudó. Era prácticamente un prisionero, por lo que negociar era arriesgado. Pero si iba a construir un barco, tenía ciertos estándares. ¡Escucha! Dijo Franky con seriedad. Quiero usar madera del árbol del tesoro, Adam, para construir tu nuevo barco. Es la madera más resistente del mundo. El barco del rey pirata, el Oro Jackson, estaba hecho de ella. Los ojos de Luffy brillaron. El barco del rey de los piratas. Sugoi. Sin embargo, suspiró Franky, Adam Wood es increíblemente caro. Incluso en el mercado negro, cuesta casi 200 millones. No puedo costearlo. Tras sopesar los pros y los contras, Nami apretó los dientes. Un barco capaz de navegar hasta el fin del mundo valía la pena la inversión. De acuerdo, declaró Nami. Pero hay una condición. Primero tienes que modificar el Going Merry para demostrar tus habilidades. Si no lo haces bien, te despediremos. Franky sonrió. Trato. Durante todo el proceso, Ray permaneció apoyado en el mástil, observando en silencio. En secreto, estaba complacido. Convencer a Franky para que construyera el Tousand Sun iba a ser más fácil de lo que pensaba. Inicialmente, preveía una larga y dramática lucha para reclutar al Cyborg. Pero Franky era un hombre de principios. Quería salvar a sus subordinados y, quizás inconscientemente, quería expiar el haberlos atacado. Ray sabía que Franky no sabotearía el trabajo. Como discípulo de Tom, Franky sentía un profundo respeto por el arte de la construcción naval. Se entregaba en cuerpo y alma a cualquier embarcación que tocaba. A lo sumo, Ray pensó, intentará ganar tiempo para contactar con Iceburg. Pero eso no importaba. Luffy tenía la carta de presentación de Kokoro. Iceburg no actuaría contra ellos sin motivo. Así pues, la modificación del Merry y el nacimiento del Sunny estaban asegurados. Ray miró hacia el horizonte de la ciudad. Ahora, solo me queda esperar a ver qué pasa porque en Water 7, la paz nunca dura mucho. La noche después de que Luffy accediera a dejar que Franky construyera su barco, los sombreros de paja permitieron que el Cyborg se marchara. Sin embargo, Nami, siempre pragmática, y un tanto sádica, temía que pudiera intentar engañarlo. Así pues, mantuvo como rehenes a las dos hermanitas de Franky, las hermanas cuadradas, con sus peinados que desafiaban la gravedad. Así pues, Mosu y Kiwi permanecieron a bordo del Going Merry. A Ray le pareció divertida la situación. Desde Loguetown, Nami parecía haber desarrollado un gusto por tomar rehenes. Sin embargo, esperaba que ella no hubiera despertado en él ninguna tendencia extraña. Al día siguiente, Franky llegó temprano al muelle abandonado donde estaba anclado el Merry. Su misión: recuperar la legendaria madera. Acompañado por Luffy, Nami y Ray, Franky los condujo hacia la estación del Sea Train. Su destino era Puxi, la ciudad gourmet, donde se celebraba una subasta masiva en el mercado negro. Ray, aburrido y queriendo asegurarse de que todo saliera bien, decidió acompañarlos. Para mantener a Franky cooperativo, trajo a las hermanas cuadradas. El resto de la tripulación se quedó atrás para descansar y vigilar los movimientos de Robin a través de Chow Chow. El Puffington avanzaba lentamente por las vías del océano, dejando una estela de vapor contra el cielo azul. Dentro del vagón, Luffy era un peligro. Saltaba de la ventana izquierda a la derecha, con la boca abierta. Sugoi. Estamos corriendo sobre el agua. Mira ese pez. Mira ese pájaro. Era la viva imagen de un paleto de pueblo de visita en la gran ciudad. Mientras tanto, Ray estaba sufriendo. Se había puesto una máscara que le cubría todo el rostro, pero eso no sirvió de nada para detener el acoso de las Square Sisters. Mosu y Kiwi, a pesar de haber estado a punto de ser electrocutadas por Nami anteriormente, se aferraban a Ray como koalas. Oh, vaya. Los brazos de Ray-sama son tan firmes. Y su cola es tan esponjosa. Ray suspiró, como era de esperar de las groupies de Lampa. Su descaro es de primera categoría. Para evitar ser reconocidos en la subasta, todos, Franky, las hermanas, Luffy, Nami y Ray, llevaban máscaras y capas pesadas. Parecían menos piratas y más bien miembros de una secta que asistían a un baile de máscaras. Franky estaba sentado frente a ellos, observándolos.
Observó cómo Luffy molestaba a los demás pasajeros y cómo Rai sufría en silencio. Su curiosidad creció. ¿Cómo puede alguien tan ingenuo ser un villano despiadado? Pero cuando sus ojos se posaron en el rostro enmascarado de Rai, Franky sintió un escalofrío. Incluso oculto, el aura de Rai era fría. Este Rai da la sensación de ser peligroso. Como un asesino, y a juzgar por la deferencia de Nami y la forma en que todos lo miran para que tome decisiones, ¿es Rai el verdadero capitán? Franky frunció el ceño detrás de su máscara. Pero eso no tiene sentido. Anoche, cuando recuerdo el aura que desprendía Sombrero de Paja, era el aura de un gobernante. ¿Cómo es posible que un monstruo como ese no sea el capitán? Este grupo es raro. No logro entenderlos. Franky bebió un sorbo de refresco de cola, con la mente acelerada. Espero que mis hombres hayan logrado contactar con Iseburg. Necesito salir de este lío. Rai miró a Franky. Prácticamente podía oír cómo giraban los engranajes en la cabeza del cyborg. No le importaba. Franky se mostraba reservado ahora, pero Rai conocía la magia de Luffy. Franky valoraba la lealtad y el espíritu indomable. Luffy era la personificación de esas cualidades. Dales unas horas. Se harían mejores amigos. Efectivamente, a falta de 30 minutos para terminar el viaje, Luffy y Franky ya iban cogidos del brazo, cantando una canción sobre ropa interior. Super Sugoi. Rai sonrió con sorna detrás de su máscara. ¿Ves? Fácil. Puxi, la ciudad gourmet. Bajo la guía de Franky, el grupo llegó a la entrada del mercado negro clandestino. Para meter a Luffy dentro fue necesario tomar medidas drásticas. Rai tuvo que dejarlo inconsciente y cargarlo sobre su hombro como si fuera un saco de patatas para evitar que los delatara. Franky se quedó mirando, petrificado. ¿Acaban de dejar inconsciente a su capitán? ¿Es Rai el cerebro detrás de todo? ¿O es que confían tanto el uno en el otro que Luffy ni siquiera está alerta? ¿O es que Rai es mucho más fuerte? Me duele la cabeza. Necesito Coca-Cola. Franky abrió la escotilla de su estómago, se sirvió una botella nueva de cola y suspiró. Este equipo era muy raro. Incluso inconsciente, Luffy era un problema. Mientras caminaban por las calles del mercado, su brazo de goma se deslizó, agarró un kebab de un puesto y se lo metió en la boca mientras dormía. MMPH, carne. Rai y Nami tuvieron que atarlo con una cuerda. Rai se llevó la mano a la frente. Este tipo, ¿no puedes esperar hasta después de la subasta? La casa de subastas. Gracias a la posición de Franky como jefe de Lampa de Butter 7, el personal del mercado negro los trataba con respeto. Fueron conducidos a una sala VIP privada con vistas al escenario. La habitación era lujosa y estaba provista de carne, fruta y alcohol en cantidad ilimitada. Una vez que la puerta se cerró con un clic, Nami le propinó un puñetazo para despertarlo, imbuido de haki de armamento. ¡Bum! ¡Ay! ¿Por qué? Gimió Luffy. Entonces vio el buffet. Su ira se desvaneció. Se quitó la máscara y se lanzó a la comida como una trituradora de madera. Aunque la subasta se celebraría a 30 minutos de distancia, su habitación se convirtió en el centro de atención del personal. Los camareros iban y venían, rellenando las bandejas que desaparecían en segundos. Los comensales de abajo murmuraban sobre los glotones del palco VIP. De repente, el ambiente cambió. Una figura alta y corpulenta entró al recinto, siendo escoltada hacia la zona VIP. Tenía el pelo morado, gafas de sol y un enorme brazo mecánico hecho de piedra marina. El destructor de batalla. Estaba flanqueado por un hombre impasible con atuendo de ninja, Vince, y una hermosa mujer con traje, Ain. Zephyro brazo negro. En el instante en que entraron, una luz roja brilló en los ojos de Rai y Luffy. Su haki de observación gritó. Luffy dejó de masticar mientras miraba a Rai. Rai. Se avecina uno fuerte. Rai asintió lentamente, con la mirada fija en la pared que separaba sus habitaciones. Muy fuertes. Primero observemos. Veamos si son enemigos. Franky y las hermanas parecían confundidas. ¿Sentisteis algo? Nami, al percibir el cambio en su actitud, palideció. Ella conocía esa mirada. Significaba que había un monstruo cerca. Inmediatamente corrió hacia Rai y le abrazó la cola. Protégeme. Chilló, acariciando el pelaje en busca de consuelo. La ceja de Rai se crispó. No es el momento, idiota. Con un coletazo, lanzó a Nami sobre la cabeza de Luffy, derribando una bandeja de pollo asado. El alboroto fue lo suficientemente fuerte como para oírse en la casa de al lado. Al lado, Ain se inclinó hacia Sepir. Sepir-sensei, ¿deberíamos vigilar la habitación de al lado? Hacen mucho ruido. Sepir se recostó en el mullido sofá y encendió un cigarro. Sonrió, pero su mirada era penetrante tras las gafas de sol.
Esperemos hasta después de la subasta para reunirnos con ellos. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la mirada seria de un almirante veterano. Hace un momento, por un instante, percibí una presencia no más débil que la mía. El Váter 7 estaba en Paradise, cerca del cuartel general de la Infantería de Marina. Los individuos poderosos en esta zona solían ser infantes de marina o agentes de la CP. Los piratas de alto rango rara vez se acercaban tanto a la zona de aguas tranquilas. Conocía a todos los marines y agentes de alto rango. No conocía esa presencia. HMPH, Sepir exhaló una nube de humo. Ain, Vince. Cuando termine la subasta, seguiremos a la gente de la habitación de al lado. Sí, Sepir Sensei. Solo hay dos posibilidades, murmuró Sepir para sí mismo. O un agente de élite de CP que oculta sus huellas, o un pirata monstruoso que aún no ha entrado en el nuevo mundo. Apretó su puño mecánico. ¿Eres tú, Luffy sombrero de paja? Aunque la habitación privada tenía un aislamiento acústico aceptable, resultó en gran medida ineficaz contra el oído sobrehumano de Ray. Había captado cada palabra que se intercambiaban Sepir y sus subordinados. Así que es Sepir. El héroe Z, esto implicaba su infancia, cuando Sepir solía jugar a ser el héroe Z, lo cual es irónico porque en el futuro termina siendo el villano Z. Ray aún guardaba cierto cariño por Sepir de la historia original. En su juventud, Sepir odiaba el mal, pero nunca mató a nadie. Con tan solo 38 años, ascendió a almirante de la Marina, se casó y formó una familia. Pero su vida idílica se vio truncada cuando unos piratas asesinaron a su esposa y a su hijo. Ni siquiera entonces perdió los estribos. Se retiró a la retaguardia, dedicándose a entrenar a la siguiente generación de infantes de marina. Hace unos años, la desgracia volvió a golpear. Su barco escuela fue atacado por un pirata, probablemente Edward Weevil. Sepir perdió un brazo protegiendo a sus alumnos, y solo él y dos de sus discípulos sobrevivieron. Eso significa que Sepir repelió a Weevil mientras protegía a los que no servían para nada. Ray analizó. Incluso con un solo brazo, su fuerza no es escasa. Ray calculó la potencia actual de Sepir. Más débil que Aokiji, pero un nivel superior a candidatos a almirante como Tokikake. De no ser por su edad y sus problemas respiratorios, aún poseería una fuerza propia de un almirante. Además, este Sepir aún no había experimentado la gota que colmó el vaso. La incorporación de Weevil a los Shichibukai. Su mentalidad era más estable y su Haki probablemente era más agudo que en las películas. Black Arm Sepir, un maestro del Haki de armamento y observación avanzado. Sin duda, es alguien que puede amenazarme. Si Sepir se viera involucrado en el incidente de Váter 7, las cosas se pondrían interesantes. Ray no tenía intención de matar a un hombre que defendió sus convicciones hasta la muerte, siempre y cuando Sepir no albergara intenciones letales hacia los sombrero de paja. Mientras Ray estaba absorto en sus pensamientos, Luffy estaba ocupado devorando el buffet. Las hermanas Square, Mosu y Kiwi, observaban a Ray, que por fin se había quitado la máscara para comer, con miradas peligrosamente enamoradas. Mientras tanto, Nami y Frankie estaban acurrucados en un rincón, haciendo cálculos frenéticamente. El plan original de Frankie era gastar 200 millones de belly en Adam War para construir un barco de unos 40 metros de largo. Sin embargo, Nami insistió en duplicar el volumen para dar cabida al Going Merry, de 13 metros de eslora, como embarcación secundaria dentro del sistema de muelles. Eso significaba que necesitaban al menos 400 millones de belly en madera. Este mercado negro tiene madera suficiente para 3 barcos, murmuró Frankie, tocándose la barbilla. Conseguir 2 lotes grandes no debería ser un problema. 400 millones. Nami miró fijamente las bolsas de dinero mientras las lágrimas corrían por su rostro. Le dolía el corazón físicamente, un dolor desgarrador en el pecho. Se llevó la mano al corazón dramáticamente. Ah. Ray. Sálvame. No puedo respirar. Necesito reanimación cardiopulmonar y respiración artificial. Con un golpe seco, Nami quedó tendida en el suelo, entrecerrando un ojo para comprobar la reacción de Ray. Ray la ignoró por completo, mientras tomaba su té con indiferencia. Sin embargo, Frankie y Luffy la tomaron en serio. Luffy soltó su baqueta y saltó al lado de Nami. En su opinión, dada la legendaria tacañería de Nami, desmayarse por gastar dinero era una condición médica perfectamente razonable. Frankie. Gritó Luffy. Yo me encargo de las compresiones torácicas. Tú haz la respiración artificial. Frankie dudó. Aún desconfiaba de esos piratas, pero no podía permitir que una mujer muriera. Déjamelo a mí, Super. Lo siento, pequeña Nami. Prepárate para sentir mi aliento huracanado.
Frankie se dio la vuelta, se inclinó y apuntó su trasero a la cara de Nami. Tomó una bocanada de aire enorme, y su vientre se expandió como un globo. Fuego fresco, no, espera, aire fresco. ¡Pam! ¡Pam! Nami resucitó al instante. Ella golpeó a Luffy y a Frankie contra la pared, y luego se giró para mirar furiosamente a Rai. HMPH. Demonio despiadado. Rai siguió ignorándola. Justo en ese momento, las luces de la sala de subasta se atenuaron. Damas y caballeros. Bienvenidos a la subasta de hoy. Durante la siguiente hora, el grupo observó cómo los objetos iban y venían. Nami consiguió pujar con éxito por 2 juegos de legendarios cosméticos blanqueadores de piel. Uno para ella y otro para Robin. Luffy intentó pujar por un escarabajo, una estatua y una roca de aspecto extraño, lo que le valió un rápido golpe de Rai que lo dejó fuera de combate. Frankie observaba la caótica escena con el ceño fruncido. Este capitán es un completo temerario. Carece de firmeza y liderazgo. Pero, la tripulación lo sigue. ¿Por qué? El interés de Frankie por Luffy se intensificó. Entonces, el ambiente cambió. Y ahora, nuestro lote especial. Exclamó el subastador con voz potente. Una jaula fue trasladada al escenario sobre ruedas. En el interior había 10 mujeres jóvenes, vestidas con harapos que dejaban ver sus pechos, con la mirada apagada y llena de desesperanza. Tras ellos venía otra jaula llena de niños. La expresión de Frankie se ensombreció. Esclavos. Esto era inusual en los alrededores de Batter 7. Pero los rumores codiciosos de los nobles de abajo confirmaban que la demanda era alta. Frankie apretó los puños. Quería ayudar, pero conocía las reglas. Este mercado negro estaba dirigido por el Joker, Don Quixote do Flamingo. Provocarlo traería la ruina a Batter 7. Ya tenían problemas con los sombrero de paja. Otro enemigo pondría la ciudad patas arriba. Sintiéndose impotente, Frankie se dejó caer pesadamente al suelo y cerró los ojos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Rai permaneció impasible. En aquella época, la trata de personas era una tragedia común. No pudo salvar a todos. Pero Nami estaba temblando. Se quedó mirando el escenario, mientras los recuerdos de Arlong Park y su propia impotencia la invadían. La desesperación en los ojos de esas chicas reflejaba la suya propia de hacía 8 años. Respiró hondo, con los nudillos blancos de tanto agarrarse a la barandilla. Rai, susurró, con voz temblorosa pero firme. Quiero comprarlos a todos. Y dejarlos libres. Rai la miró. Él asintió una vez. El dinero es tuyo. Haz lo que quieras. Los ojos de Frankie se abrieron de golpe. Se quedó mirando a Nami con asombro. ¿De verdad va a salvarlos? ¿Usando su preciado dinero? Sintió un nudo en la garganta. No llores, Frankie. No te dejes engañar. Los piratas son unos mentirosos. Pero entonces, sobrevino la catástrofe. MMPH, esa siesta fue genial. Luffy se despertó. Se incorporó, se estiró y miró hacia el escenario. Vio las jaulas. Vio las cadenas. Vio a los niños llorando. Rai suspiró, llevándose una mano a la frente. Bueno. Adiós al enfoque silencioso. Antes de que Luffy pudiera siquiera hacer una pregunta, Rai habló, yendo directamente al grano. Luffy. Tú eres el capitán. Tú decides qué hacer. Luffy no era un completo tonto. En cuanto la voz suntuosa del subastador describió los artículos en el escenario, el hombre de goma lo entendió de inmediato. 10 mujeres con reveladores trajes de bailarina, tiritando bajo los focos. 10 niños vestidos con harapos, cuyas edades oscilan entre los bebés y los 10 años. Sus ojos no reflejaban esperanza. La sangre de Luffy hirvió. No soportaba la idea de privar a otros de su libertad por la fuerza. Era la antítesis de todo aquello en lo que creía. Se dio la vuelta y miró a Frankie con furia. Esta subasta la organiza tu amigo. Gruñó Luffy con voz grave y amenazante. Si eres tan despreciable como él, no necesito a alguien como tú para construir mi barco. Te voy a mandar a volar ahora mismo. Frankie se estremeció. La intensidad cruda en los ojos de Luffy lo conmovió profundamente. No pudo contener las lágrimas que brotaban tras su máscara. ¿Por qué? ¿Porque estos piratas actúan más como héroes que la supuesta justicia de este mundo? Al ver a Frankie llorando pero incapaz de hablar, Luffy apretó el puño, preparándose para atacar. Espera. Mosu y Kiwi se interpusieron entre el cyborg y él. Este tipo no es así. Las hermanas cuadradas explicaron rápidamente. Sí, la familia Frankie controlaba el submundo de Batter 7, pero tenían un código. Nunca hicieron daño a los lugareños. Sus ingresos provenían de la casa de recompensas y del desmantelamiento de barcos piratas. Si atrapaban a alguien traficando con niños o mujeres en su territorio, lo golpeaban casi hasta la muerte.
Gracias a Frankie, la tasa de criminalidad en Batter 7 había disminuido. Era el guardián oculto de la ciudad. Luffy escuchó y su expresión se suavizó. Su boca formaba una O perfecta. Así que en realidad eres un buen tipo. Luffy sonrió, y el aura amenazante desapareció al instante. Perdón por haberte malinterpretado. Entonces, se puso de pie y se giró hacia Ray y Nami, con el rostro nuevamente serio. Voy a arrasar con esta subasta. Ray asintió levemente, como si Luffy acabara de sugerir ir a almorzar. Nami suspiró, pero sacó su Climatact, con la mirada fija. De acuerdo. Pero primero sacaremos el dinero de la bóveda. Al ver a la tripulación preparándose para la batalla sin dudarlo, Frankie se conmovió tanto que rompió a llorar desconsoladamente. ¡Uah! Chico del sombrero de paja. Pensé que eras un villano, pero eres súper amable. Me caéis muy bien. Se volvió hacia Nami, sollozando. Tú también, hermana. Pero cuando Frankie miró a Ray, se detuvo. Frunció los labios. En cuanto a ti, eres del montón. No has reaccionado en absoluto ante esos esclavos. Maldito sin corazón. Ray lo ignoró mientras terminaba su té con indiferencia. No era difamación, era la verdad. Antes de transmigrar, Ray había visto demasiada oscuridad. En este mundo caótico, su corazón era un lago en calma. No podía salvar a todos, y dejarse llevar por las emociones no serviría de nada. Si Chou Chou estuviera aquí, Ray reflexionó. Por ese comentario, habría desmantelado a Frankie en piezas de repuesto. Frankie se secó los ojos, la adrenalina inundando su organismo. Muy bien. Si están lo suficientemente locos como para hacer esto, Super Frankie está dentro. Las hermanas cuadradas se quitaron las capas y desenvainaron sus espadas. 2 minutos antes. En la casa de al lado, en la sala VIP contigua, Sepir, Ain y Vince observaban el escenario con expresiones sombrías. Ain y Vince, rebosantes de justicia juvenil, se pusieron de pie. Sepir Sensei. Permiso para intervenir. Dijo Ain bruscamente. No podemos permitir esto. Sepir levantó la mano. Aunque su brazo mecánico se aferraba al reposabrazos, su voz era tranquila. Un momento. Somos infantes de marina. Seguimos el procedimiento. Miró a sus alumnos con severidad. Ain, Vince. Recuerden las caras de los compradores. Síganlos. Investíguenlos. Luego, los arrestaremos. Usar la ley para castigar a los malhechores es verdadera justicia. Si destruimos el lugar ahora, los compradores escaparán y el ciclo continuará. ¿Entiendes? Sí, Sepir Sensei. Los 2 discípulos asintieron, impresionados por su sabiduría. Sepir se volvió hacia la ventana, con el ceño fruncido. Su ira no iba dirigida únicamente contra los traficantes de esclavos. Estaba en el sistema. Esta casa de subastas tenía conexiones con el gobierno mundial. De lo contrario, ¿por qué tendrían una sala VIP reservada para un almirante? ¿Acaso el liderazgo de la marina se ha corrompido hasta tal punto? Sengoku, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tan centrado en el panorama general que ignoras el sufrimiento de las personas que tienes delante? Chocar. De repente, la pared de la sala VIP contigua estalló hacia afuera. Los cristales se hicieron añicos y cayeron sobre el público que estaba abajo. Una figura saltó sobre la barandilla del balcón, y un rugido furioso resonó por todo el salón. Organizadores. Salgan de aquí. Liberen a todos los esclavos o destruiré este lugar. La multitud de abajo jadeó. ¿Quién demonios es ese? Ese es el palco VIP número 2. ¿Están locos? Este es territorio del Joker. Varios focos se alzaron, cegadores y brillantes, apuntando hacia los intrusos. Los asistentes a la subasta entrecerraron los ojos y luego jadearon al reconocer la imagen. El sombrero de paja. Oh, Dios mío, son ellos. Los piratas del sombrero de paja. Los que derrotaron a Crocodile. No me extraña que estén tan locos como para hacer esto. 2 recompensas por valor de 450 millones, este lugar está condenado. Ja ja ja. El Joker se va a enfurecer. Estoy deseando leer los periódicos mañana. Palco VIP número 1. Sepir, Ain y Vince se quedaron mirando la caótica escena de la casa de al lado. No podían ver con claridad a los intrusos a través del polvo y los focos, pero los murmullos de la multitud eran inconfundibles. Los piratas del sombrero de paja. Ain frunció el ceño, confundido. Sepir Sensei, ¿esos piratas están intentando salvar a los esclavos? Sepir permaneció en silencio, con los ojos entrecerrados tras sus gafas de sol. Vince se burló, cruzando los brazos. No me lo creo. Los piratas no salvan a la gente. Probablemente solo buscan una excusa para provocar disturbios y robar el dinero.
Los periódicos dicen que son unos villanos traicioneros. Sepir no respondió a su alumno. Él simplemente observaba. No te precipites. Ya veremos. ¿Piratas salvando gente? La posibilidad era prácticamente nula. Pero, ya que eres el nieto de Garp, déjame ver qué clase de hombre eres, Monkey de Luffy. Luffy estaba de pie sobre la barandilla, con la paciencia agotada. Golpeó los molestos focos, haciéndolos añicos y convirtiéndolos en chispas. ¿Dónde está el jefe? Sal de aquí. Entre bastidores, los organizadores estaban en pánico y el jefe de sala sudaba a mares. Jefe. Son los sombrero de paja. ¿Qué hacemos? El jefe, un hombre grasiento con un traje a rayas, caminaba de un lado a otro con nerviosismo. Una cosa era lidiar con novatos. Otra muy distinta era lidiar con una tripulación que cazaba Shichibukai por diversión. Déjalos ganar tiempo. Siseó el jefe, empujando al gerente hacia la cortina. Necesito hacer una llamada. Agarró un Denden Mushi. Tenía que llamar al Joker. Mientras el encargado de la sala se dirigía hacia el palco VIP destrozado con expresión sombría, el jefe de la casa de subastas ya había marcado un número específico en un Denden Mushi dorado. Los ojos del caracol se entrecerraron tras unas gafas de sol imaginarias, y su boca se curvó en una sonrisa arrogante y permanente. Joker-sama, tengo un asunto que informarle. En el otro extremo de la línea, en una soleada villa de Dressrosa, Don Quixote do Flamingo estaba sentado con las piernas cruzadas en el alféizar de una ventana. Tomó un sorbo de una bebida colorida que le ofreció una criada, mientras sus zapatos de cuero puntiagudos se movían rítmicamente. Habla, dijo, con una voz que denotaba una amenaza contenida. Los piratas del sombrero de paja causaron problemas en la tienda Puxi. Destrozaron el palco VIP. Do Flamingo hizo una pausa a mitad de un sorbo. Enderezó la postura, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Una amplia y traviesa sonrisa se dibujó en su rostro. Dime, ¿cómo causó problemas exactamente el chico del sombrero de paja? El jefe transmitió las exigencias de Luffy. La destrucción de la propiedad y la exigencia de la libertad de los esclavos. ¿Ah? ¿Estás diciendo que exigió la liberación de la mercancía? Do Flamingo echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Fu. Tal como lo sospechaba. La D siempre es un elemento caótico. Entonces, ¿cómo piensas manejar esto? El jefe se secó el sudor de la frente. Joker, no creo que su objetivo sean simplemente los esclavos. Su principal intención podría ser provocarte. ¿Podrían estar intentando iniciar una guerra con la familia Don Quixote? Fu. Estás complicando demasiado las cosas. Incluso si quieren empezar una guerra, ¿puedes detenerlos? Ese chico derrotó a Crocodile. El jefe se quedó paralizado mientras la sangre le helaba. Entonces, ¿deberíamos aceptar su declaración de guerra? La sonrisa de Do Flamingo se desvaneció por una fracción de segundo, reemplazada por un suspiro de aburrimiento, antes de que la mueca volviera con más fuerza que antes. No. Creo que deberías llegar a un acuerdo. Dales lo que quieren. Y luego, Do Flamingo susurró sus instrucciones. Mientras el jefe escuchaba, sus ojos se abrieron de par en par y luego brillaron con una comprensión maliciosa. El joven maestro es verdaderamente sabio. La llamada terminó con un cachac. El jefe se puso de pie, con aspecto emocionado. Se giró hacia sus subordinados. Como era de esperar de Joker. Está convirtiendo una derrota en un juego letal. Si también entregamos a esos dos a los sombrero de paja, el resultado será muy interesante. ¿Qué hará? Señaló la pesada puerta de acero de la celda de máxima seguridad. Saca los dos lotes especiales destinados a los dragones celestiales. Entrégaselos a Straumate Luffy como muestra de nuestro respeto. La sala de subastas. El encargado de sala estaba de pie en el escenario, sudando profusamente, tratando de calmar al furioso hombre de goma que se encontraba en el balcón. Por favor, señor. Cálmese. Luffy, al ver la actitud educada del hombre, se rascó la cabeza. Oh. Disculpen por las luces. Pero. El rostro de Luffy se endureció al instante. Tienes que dejarlos ir. Odio este lugar. Debes liberarlos. Gritó Nami, acercándose a su capitán con el Climatat listo. No hay lugar para la negociación. Así es. Exclamó Luffy, inflando el pecho. No intentes hacernos perder el tiempo. Soy listo y no me engañarás. Frankie, que estaba de pie al fondo, se llevó la mano a la frente y miró a Ray. Tu capitán es un cabeza hueca, pero es un cabeza hueca con estilo. El gerente miró a los piratas decididos y tragó saliva. Justo en ese momento, la voz del jefe resonó desde la entrada. Capitán Sombrero de Paja. Por favor, no se impaciente.
El jefe subió al escenario extendiendo los brazos en un gesto de rendición. Nuestra casa de subastas siente un profundo respeto por piratas legendarios como usted. No nos atrevemos a oponernos a los hombres que derrotaron a un Shichibukai. Hizo una profunda reverencia. Ya que los desea, le obsequiaremos con todos los esclavos de esta subasta. Lo que haga con ellos después depende enteramente de usted. Dio una palmada. Sáquenlos. Los guardias sacaron las jaulas donde estaban las mujeres y los niños. Pero entonces, otros 2 guardias sacaron a rastros a 2 figuras atadas con pesadas cadenas. 2 mujeres. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras de hierro y sus manos sujetas con grilletes de piedra marina. A diferencia de los demás, llevaban collares explosivos preparados para detonar al menor intento de manipulación. Incluso enmascaradas, sus figuras eran impactantes. Claramente bellezas incomparables destinadas al mejor postor. Esto es un obsequio, dijo el jefe con una sonrisa burlona. Una muestra de nuestra buena voluntad. Al ver su actitud cooperativa, Luffy bajó los puños. Ah, ¿de verdad eres un buen tipo? Vale, entonces. La tensión se rompió. El personal de la casa de subastas comenzó a abrir las jaulas. Ray estaba sentado en el sofá del palco VIP destrozado, observando la escena con ojos fríos y analíticos. Observó con la mirada a la multitud que había debajo. Los nobles, los jefes de la mafia, los pervertidos adinerados, no miraban a los sombrero de paja con miedo, sino con odio puro e incondicional. Luffy les había arruinado la diversión. Se había apropiado de su propiedad. Inteligente, Ray pensó, entrecerrando los ojos. Al entregarnos públicamente a los esclavos, nos han convertido en enemigos de todas las organizaciones criminales y nobles presentes en esta sala. Y esas 2 mujeres adicionales, no estaban en la lista. Ray memorizó los rostros de los miembros más hostiles del público. Luffy y Nami saltaron al escenario. Franky los siguió, derramando lágrimas de hombre mientras ayudaba a romper las cadenas de los niños que lloraban. No te preocupes. Sollozó Franky. El hermano mayor Franky te llevará a casa. Nami se acercó a las 2 mujeres enmascaradas. Ella tenía las llaves que le había dado el jefe. Ya está bien, dijo Nami con suavidad. Vamos a quitártelos. Clic. Clac. Los collares explosivos cayeron al suelo. Nami extendió la mano y desbloqueó las máscaras de hierro. Cuando el metal se desprendió, dejando al descubierto los rostros que había debajo, Nami jadeó. Retrocedió tambaleándose y con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿En serio sois vosotros 2? Ray saltó del balcón y aterrizó silenciosamente junto a Nami. Miró a las mujeres y arqueó una ceja. Vaya, esto sí que es una sorpresa. La primera mujer tenía un distintivo cabello azul ondulado y una mirada penetrante y madura. Se trataba de la señorita Double Finger, Paula, la máxima responsable femenina de Baroque Works. La segunda mujer fue aún más sorprendente. Tenía la piel suave y resbaladiza y el cabello oscuro. Fue Alvida, la ex capitana, quien se unió a Buggy. Lógicamente hablando, reflexionó Ray, cruzándose de brazos, ninguno de los 2 es débil. ¿Cómo acabaron en una subasta tan cutre como esta? Las 2 mujeres, frotándose las muñecas, miraron a los sombrero de paja con expresiones complejas. Finalmente, hablaron. Paula suspiró, ajustándose el vestido andrajoso. Después de que los marines me capturaran en Alabasta, escapé, pero entonces un grupo de hombres de traje negro me tendió una emboscada. Eran profesionales. Sin darme cuenta, estaba aquí. Alvida apretó los dientes, visiblemente humillada. Mi historia es peor. Buggy y yo nos topamos con la banda de Doflamingo cerca de Haya. Luchamos. ¿Y? Preguntó Ray. Perdimos, espetó Alvida. Salvo Buggy y ese tal Jin, nos aniquilaron. Estaba luchando contra una criada, una mujer que podía transformar su cuerpo en armas de fuego. Me dejó inconsciente. Cuando desperté, llevaba esposas de piedra marina. Bebé quinto, Ray lo señaló. Tengo una pregunta, dijo Ray, interrumpiendo la reunión con su voz. ¿Sabes a dónde pensaban enviarte? Nami parpadeó, confundida. Ray, esa es una pregunta tonta. Obviamente, iban a ser subastados aquí. Ray miró fríamente a Nami. No están aquí. Estos 2 eran existencias especiales que guardamos en la trastienda. No figuraban en el catálogo. Volvió a mirar a las mujeres. Déjenlas hablar. Paula y Alvida intercambiaron una mirada fulminante. Se estremecieron, una muestra de miedo poco común en piratas experimentados. Oímos a los guardias hablar, susurró Paula. El destino no era un pirata o un noble cualquiera. Nos estaban preparando para el archipiélago Sabaody. Alvida terminó de hablar, con la voz ligeramente temblorosa.
Frankie se quedó paralizado. Incluso él sabía lo que eso significaba. Sabaody era la puerta de entrada al nuevo mundo. Pero también era el lugar de recreo de la nobleza mundial. Los dragones celestiales. Los ojos de Ray se oscurecieron. Esa es la trampa. El organizador no solo nos entregaba esclavos. Nos entregaba bienes robados destinados a los dioses de este mundo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al oír las palabras archipiélago Sabaody, Ray lo entendió inmediatamente. Las dos mujeres eran una mercancía especial destinada a los dragones celestiales. Al entregárselos públicamente a Luffy, el organizador había puesto un blanco fácil a los sombrero de paja. Los nobles mundiales lo considerarían un robo y un insulto directo. Ray condenó mentalmente a muerte a los organizadores de la subasta. Cuando esto termine, volveré a visitarlos aunque Nami y Frankie presentían que algo no iba bien, no pudieron dar con el plan exacto. Finalmente, dejaron de darle vueltas al asunto. Tenían trabajo que hacer. Gastaron 400 millones de belly para comprar los 2 enormes lotes de madera de Treasure de Tree Adam. La sala de subastas estaba en silencio. Nadie se atrevía a pujar contra ellos. Los nobles los miraban con odio, pero las aterradoras recompensas por Luffy y Ray los mantenían en sus asientos. Tras conseguir la madera y organizar su entrega al Sea Train, Ray condujo al grupo fuera de la casa de subastas. No le preocupaba que lo traicionaran en la entrega. La casa de subastas tenía problemas más importantes por delante. ¿Y qué pasó con el tercer trozo de madera? Fue comprado discretamente por un hombre con gafas de sol. Sepir Sensei, ¿deberíamos seguirlos ahora?, preguntó Ain, ajustándose la capa. Sepir sonrió con amargura y se puso de pie. Observemos desde la distancia. Aunque nos descubran, no ataquemos. Ain y Vince saludaron. ¿Sí? Calles Puxi. Fuera de la subasta, Luffy hizo lo que mejor sabe hacer. Llevó a los 22 esclavos liberados a un restaurante y pidió de todo. Come. Sí. Nami vio cómo su dinero disminuía, pero no se quejó. Los esclavos, especialmente los niños, comían como si no hubieran visto comida en semanas. Incluso Paula y Alvida, piratas curtidas, comían con una gratitud que les provocaba lágrimas. Ray probó las delicias locales, reconociendo la reputación de Puxi como la ciudad gourmet. Los sabores eran excelentes. Detrás de ellos, ocultos entre la multitud, Sepir, Ain y Vince observaban en silencio. Ray sabía que estaban allí. Sus oídos captaron los latidos de sus corazones. Pero mientras Sepir no hiciera ningún movimiento, Ray no provocaría una pelea. Finalmente, cuando Luffy hubo comido tanto que se había convertido en un globo, Nami suspiró. ¡Bum! Nos vamos o me arruinas. Ella arrastró al capitán Regordete hasta la estación. Los sombrero de paja y sus nuevos pupilos ocuparon un vagón entero. El ambiente era distendido, lleno de risas infantiles y las animadas historias de Frankie. En el vagón de atrás, Sepir estaba sentado junto a la ventana fumando un cigarro nuevo. Sepir Sensei, susurró Vince, desconcertado. Si no vamos a capturar a estos piratas, ¿por qué los estamos siguiendo? Sepir exhaló una nube de humo. Miró a sus dos discípulos con los ojos cansados. Ain, Vince. ¿Adivina qué va a pasar ahora en Water 7? Los dos permanecieron en silencio, desconcertados. La expresión de Sepir se tornó grave. Notificar a las fuerzas especiales de la infantería de marina. Acercar todos los buques de guerra disponibles a las inmediaciones de Water 7. Misión. Estar preparados para evacuar a los civiles en cualquier momento. Ain jadeó. ¿Evacuar? Maestro, seguro que... Kusan. Interrumpió Sepir, dirigiéndose al hombre alto y de pelo rizado que dormitaba en el asiento detrás de ellos. ¿Conoces las consecuencias de esto? Ain y Vince se dan la vuelta. Ni siquiera se habían dado cuenta de su presencia. Almirante Kusan. El hombre se movió, bajándose la máscara para dormir. Tomó un sorbo de una botella de jerez y suspiró, dejando escapar un vaho helado de sus labios. Arara, solo estoy siguiendo órdenes, Sepir Sensei. Aokiji miró por la ventana el océano que pasaba. Por el bien de los esclavos, los dragones celestiales dieron una orden anticipada. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Sepir se frotó las sienes, mordiendo con fuerza su cigarro. Si unimos fuerzas, ¿podremos capturar rápidamente a los piratas del sombrero de paja? Aokiji miró el carruaje que tenía delante. Pensó en el aura que percibía en Ray, en el poder bruto de Luffy y en las variables impredecibles. Negó con la cabeza sin dudarlo. Sepir estaba tan enfurecido que partió su cigarro por la mitad de un mordisco.
Si dos almirantes no logran ponerle fin de inmediato, la batalla destruirá Bater 7. Las ondas expansivas por sí solas hundirán la isla. Innumerables civiles morirán. ¿Esto es justicia? ¿Sacrificar una ciudad por el orgullo herido de un noble mundial? Sepir apretó su puño mecánico. Sengoku, ¿de verdad hemos caído tan bajo? Rai se apoyó en la ventana, observando las olas. Él había unido las piezas. Los esclavos estaban destinados a los dragones celestiales. El subastador los había incriminado. La llamada del destructor ya no solo iba a por Robin, iba a por ellos, y se acercaba rápidamente. Probablemente en 2 días. El plan de Robin de trasladar el campo de batalla a Enies Lobby fracasó. Los marines no esperarían a que el CP-9 terminara su misión. Incendiarían Bater 7 hasta los cimientos con tal de acabar con los ladrones. Rai suspiró. ¿Es que no podemos tener una simple pelea? Solo había una solución: la guerra. Cerró los ojos, concentrando su aki. Podía sentir la presencia de los 2 monstruos en el carruaje detrás de él. Sepir y Aokiji. La presión era inmensa. Necesito más piezas en el tablero. Rai abrió los ojos y miró a Alvida, que se estaba limpiando los dientes. ¿Puedes contactar con Buggy? Alvida parpadeó. Probablemente. ¿Por qué? Solo tráeme un Denden Mushi. Rai soltó una risita para sus adentros. Es hora de llamar al bufón genio. 2 horas después, el grupo regresó al muelle abandonado. Cuando Sanji vio a las 12 hermosas mujeres desembarcar, casi se desmaya por la pérdida de sangre. Mellorine. Un paraíso de damas. Solo lo miró con absoluto asco. Patético. Una vez que la tripulación se enteró de la situación, todos se movilizaron para ayudar. Sanji preparó un festín con una rapidez y una pasión sin precedentes, mientras Chopper atendía las heridas de los niños. Mientras la tripulación estaba distraída, Rai se adentró en las sombras y susurró al aire. Chou chou. Maestro. Traigan de vuelta a Robin. Ya no hace falta infiltrarse. El plan ha cambiado. Comprendido. Chou chou no preguntó por qué. Simplemente desapareció en la noche. Después de cenar, Rai se sentó en la proa del Merry a meditar. Según su percepción, Zephyro y sus discípulos habían desembarcado y estaban estableciendo un perímetro en la ciudad. Sin embargo, Aokiji había desaparecido. Un almirante invisible es el tipo de almirante más peligroso. Rai respiró hondo. Sepir. Aokiji. CP-9. Y un booster call en el horizonte. Esto va a ser una fiesta increíble. Mientras tanto, en un rincón oscuro del almacén, Alvida sostenía un Denden Mushi. Buggy. Soy yo. Alvida. Gritó el caracol, con su gran nariz roja temblando. ¿Dónde has estado? Te estábamos buscando. Jamás pensé que Rai y Sombrero de Paja te rescatarían. Alvida explicó rápidamente la situación. Kaara. Buggy se rió. Agua 7. Estamos cerca. El gran capitán Buggy viene en camino. Solo esperen ahí. Alvida colgó. Ella miró a Rai, quien le dedicó una sonrisa pequeña y aterradora. Un día, murmuró Rai. Solo un día hasta que el caos se desate. Esa noche, Chou Chou se puso en contacto con el clon de Robin y le transmitió la petición de Rai. Aunque no comprendía del todo el motivo, Robin siguió a Chou Chou de vuelta hacia la ubicación de los piratas del sombrero de paja, dejando atrás un clon de Flor en la base secreta del CP-9 para borrar sus huellas. No fue hasta que el verdadero Robin se encontraba a 3 kilómetros de la base que el clon desapareció repentinamente. Al ver a Robin desaparecer ante sus ojos, Blueno, que era el responsable de la vigilancia, se puso de pie inmediatamente. Como agente de inteligencia, se dio cuenta al instante de que algo andaba mal. Regresó a su bar y utilizó un método de comunicación secreto para informar a Rob Lutz y a los demás colegas que se encontraban infiltrados en la empresa de construcción naval sobre la fuga de Robin. Tiempo después, en una habitación oculta de un bar Bater 7, 3 personas estaban sentadas solemnemente en un sofá. Había un joven llamado Lutz con una paloma en el hombro. A su lado estaba sentado un hombre con una nariz rectangular tan larga como la de Usopp, llamado Kaku, a quien le gustaba llamarse a sí mismo viejo a pesar de tener alrededor de 20 años. La última persona era una mujer atractiva con un traje de secretaria, cabello rubio y gafas con montura dorada, llamada Califa. Habían estado infiltrados en la compañía Galleila durante 5 años para encontrar los planos de Plutón. Recientemente, su trabajo finalmente había dado sus frutos. Las pruebas indicaban que los planos estaban en poder del alcalde Iseburgo de Frankie. Casualmente, Nico Robin, la mujer que sabía cómo despertar el arma, había llegado a Bater 7 con los sombreros de paja. Según el plan, ayer habían amenazado a Robin con una llamada de auxilio masiva y se habían asegurado su cooperación.
Se suponía que debían atacar a Iceburg mañana por la noche, asegurándose de que tanto Robin como los planos cayeran en manos de CP9. Pero, inesperadamente, en ese momento crítico, Robin había escapado. Tanto Luxi como Kaku estaban frustrados. Dadas las habilidades de Robin, capturarla de nuevo sería difícil. ¿Por qué dejó de temer de repente que el gobierno persiguiera a los piratas del sombrero de paja? Este viejo no lo entiende, dijo Kaku, con expresión desconcertada. Califa ofreció su propia especulación. Probablemente no valora mucho a los piratas del sombrero de paja. Seguramente optó por abandonar a estos supuestos camaradas cuando su vida corría peligro. Luxi estuvo de acuerdo. Nuestra investigación sobre Nico Robin probablemente fue errónea. Es probable que sea una persona muy egoísta. Blueno cerró con llave la puerta de la habitación secreta y se volvió hacia el grupo. ¿Y ahora qué hacemos? Después de todo, los piratas del sombrero de paja derrotaron a Crocodile, así que un enfrentamiento directo no será fácil. Tras pensarlo un poco, Luxi dio la respuesta. Toma medidas directas. Justo cuando Luxi estaba a punto de ordenar a todos que se movieran contra Iceburg, sonó el Den Musi. Califa respondió, y los cuatro escucharon la voz al otro lado de la línea. Hola, ¿es Luxi? Soy Spandam. Escuchen con atención. Hoy, los piratas del sombrero de paja se llevaron esclavos de la subasta de Ciudad Gourmet, que debían ser entregados a los dragones celestiales. Varios de ellos están furiosos y han exigido que capturemos a los piratas de inmediato para enviarlos a la línea roja como esclavos. Además, continuó Spandam, logré obtener el activador de la llamada Booster, el Golden Den Musi, de Aokiji. Pasado mañana temprano, activaremos la llamada Booster y los marines atacarán. El plan se ha adelantado. Consíganse los planos de Plutón esta noche. Mañana, traeré al resto del CP9 a Batter 7 para reunirme con ustedes. Luxi dio la noticia de la fuga de Robin. Al final, decidieron ignorarla temporalmente, ya que seguramente sería capturada una vez que la flota de la marina atacara. La prioridad eran los planos. Para mayor seguridad, arrestarían tanto a Iceburg como a Frankie, ya que Frankie también era sospechoso. La orden fue emitida. Luxi, Kaku, Califa y Blueno se dirigieron a la alcaldía. Esta vez no había necesidad de ocultar sus identidades ni de incriminar a los piratas. Después de todo, Batter 7 pronto sería destruida por fuego de cañón. Al día siguiente, los piratas de sombrero de paja no deambularon por la ciudad. En cambio, se reunieron en el muelle junto al Going Merry para discutir la situación. Frankie no estaba. Había ido al almacén la noche anterior a trabajar en los planos del barco. Todos sentían curiosidad por saber por qué Ray había llamado a Robin tan pronto. ¿Estaba preocupado por ella? Robin y Nami se preguntaban si aquel chico despistado finalmente se habría enamorado de ella. Pero cuando Ray les explicó la situación a través de Chow Chow, se dieron cuenta de que le habían dado demasiadas vueltas. Él seguía tan inflexible como siempre. Bromas aparte, la situación era crítica. Sanji encendió un cigarrillo y analizó su posición. Según Ray, la lucha es inevitable. Hemos robado a las esclavas de los dragones celestiales. La señorita Paula y la señorita Alvida. Los nobles mundiales sin duda vendrán a por nosotros. Pero necesitamos al menos 2 semanas para reparar el Merry y construir el nuevo barco aquí, continuó Sanji. No podemos abandonar el Merry, así que no nos queda más remedio que afrontar este asedio de la marina. A continuación, Robin habló. Gracias a mí, el CP9 tiene la autoridad para usar una llamada Booster. Tenía pensado ir a Enies Lobby para cambiar la ubicación de la batalla, pero con los dragones celestiales involucrados, la llamada Booster podría llegar antes y directamente aquí, a Batter 7. Usopp tembló al preguntar. ¿No podemos simplemente huir y volver más tarde? Zoro destrozó esa ilusión de inmediato. Alguien nos está vigilando. La guerra nos alcanzará vayamos donde vayamos. ¿Crees que Merry podrá resistir una persecución? Chopper parecía indeciso. Si nos quedamos, podemos proteger a Merry en la base, pero ¿qué pasará con los habitantes del pueblo? Nami frunció el ceño. Tenemos 2 opciones. 1. Zarpar ahora, luchar contra la marina en alta mar y probablemente perder el Going Merry. 2. Quedarnos aquí y luchar. Podemos proteger mejor el barco en tierra, pero los residentes locales podrían sufrir bajas. Nami miró a Robin. ¿De verdad el Booster Call es tan brutal? ¿De verdad ignora a los civiles? Robin recordó la tragedia de Ohara mientras un sudor frío le corría por la frente. El Booster Call es un ataque indiscriminado y devastador. Su propósito es reducir la isla a cenizas. No se detendrá hasta lograr su objetivo. Todos fruncieron el ceño.
¿A eso se le puede llamar justicia? Justo cuando se estaban quejando, una voz anciana pero enérgica los interrumpió. Entonces, ¿por qué no te rindes? Si no te resistes, evitarás la llamada del destructor, ¿no crees? Al oír esa voz autoritaria y ronca, toda la tripulación se giró para encarar al intruso. Detrás de los piratas del sombrero de paja se encontraba una figura imponente. Era un hombre anciano, pero irradiaba una energía que hacía que el ambiente se sintiera denso. Tenía el pelo morado y una complexión enorme y musculosa que desmentía su edad. Pero lo más aterrador de él era su brazo derecho. Estaba cubierto por una gigantesca arma mecánica de hierro que parecía capaz de aplastar el casco de un barco de un solo golpe. A su lado se encontraban un hombre y una mujer más jóvenes, ambos con aspecto de estar listos para pelear. Usando su haki, Luffy inmediatamente sintió el aura del hombre. Era la misma presencia abrumadora que él y Rai habían sentido en la casa de subastas. Este viejo era un monstruo. Aunque aún no sabían su nombre, a juzgar por lo que el anciano acababa de decir sobre rendirse, era obvio que no estaban del mismo lado. Sin embargo, Luffy mantuvo la calma. Miró al anciano a los ojos y respondió con cortesía, pero con absoluta firmeza. El Going Merry es nuestro compañero de tripulación. No se le puede hacer daño y no nos rendiremos, dijo Luffy, bajando el tono de voz una octava. Y menos aún para los marines. Sepir no se sorprendió. De hecho, ya esperaba esa respuesta. Sabía reconocer a un capitán testarudo cuando lo veía. Su presencia allí no tenía como objetivo arrestarlos. Era un intento desesperado por hacer algo, lo que fuera, por los ciudadanos de Bater 7. Miró a Luffy, dio una profunda calada a su cigarro y exhaló una nube de humo. Su expresión era grave. ¿Y qué hay de los habitantes de Bater 7? Preguntó Sepir en voz baja. Son todos inocentes. Si estalla una guerra aquí, arderán junto con esta isla. Mientras hablaba, incluso a Sepir le resultaba difícil mantener el contacto visual. Una oleada de vergüenza lo invadió. Al fin y al cabo, eran los marines quienes hacían caso omiso de la vida de todos los habitantes de la isla con tal de derrotar a una sola tripulación pirata. Y él aquí, intentando chantajear moralmente a los piratas. ¿De verdad intentaba convencerlos de que se rindieran solo para limpiar el desastre de los marines? Cuanto más lo pensaba, más vergüenza sentía. Al oír las palabras de Sepir, Sanji se enfureció. Dio un paso al frente, con la pierna ardiendo de frustración. Si son los marines los que planean atacar a civiles, ¿por qué demonios deberíamos rendirnos? Espetó el cocinero. ¿Y quién eres tú, viejo? Aunque las palabras de Sanji eran agresivas, su cuerpo estaba tenso. Estaba listo para atacar en cualquier momento. Tanto él como Zoro tenían las manos cerca de sus armas. Podían percibir claramente que aquel anciano estaba muy por encima del enemigo promedio. Era peligroso. Al ver la hostilidad de Sanji, los dos estudiantes que estaban detrás del anciano, Ain y Vince, adoptaron inmediatamente posturas de combate, listos para defender a su maestro. ¡Alto!, ordenó Sepir, alzando su mano de carne y hueso para detenerlos. Sinceramente, Sepir no sabía cómo responder a la pregunta del cocinero. Desde la perspectiva de los piratas del sombrero de paja, no habían hecho nada malo. Aparte del título de pirata, eran inocentes. Los he estado observando Sepir pensó para sí mismo. Desde que vi a Luffy y a Rai, no los he visto hacerle daño a una sola persona inocente. Pagaron todo lo que comieron en Gourmet Town. Incluso arriesgaron sus vidas para rescatar a la fuerza a 22 esclavos que estaban a punto de ser vendidos a esos nobles despreciables. Aparte de tener un barco pirata y ondear una bandera pirata, no se comportaban en absoluto como piratas. Actuaron más como héroes. Los piratas del sombrero de paja habían hecho buenas acciones, pero a cambio recibían maldad. Y ahora, al oír a Sepir decirles que se rindan, sería extraño que no se enfadaran. Al darse cuenta de esto, Sepir suspiró. Lentamente bajó su enorme cuerpo y se sentó directamente en el suelo, cruzando las piernas para demostrar que no tenía malas intenciones. Permítanme presentarme brevemente, gruñó. Soy el exalmirante de la Marina, Sepir. Estos dos son mis alumnos, Ain y Vince. Al oír el título de almirante, los piratas del sombrero de paja, a excepción de Rai, se tensaron al instante y adoptaron posturas de combate completas. El rango de almirante representaba la cúspide del poder de los marines. Pero Sepir simplemente agitó la mano izquierda con cansancio. Tranquilo. No estoy aquí para pelear. Miró a la joven tripulación y les explicó su propósito. Les pido disculpas por mis palabras anteriores. Fue injusto pedirles que se rindieran. La razón principal por la que vine a buscarlos es para hablar sobre, ¿existe realmente alguna manera de preservar esta hermosa ciudad de Bater 7?
Sus palabras dejaron a todos completamente desconcertados. Usopp parpadeó mientras miraba a Nami. ¿Qué está pasando? ¿No es un antiguo almirante? ¿Por qué quiere ayudarnos a salvar la ciudad de los marines? A pesar de la confusión, nadie bajó la guardia. Este anciano era demasiado impredecible. Sepir se quedó sentado, reflexionando sobre la situación una y otra vez en su cabeza, pero no pudo encontrar una solución perfecta. Repasó mentalmente los siguientes escenarios. Método 1. Captúralos ahora mismo. Imposible. Sencillamente no se podía hacer. Tras ver en persona a toda la tripulación de los Sombrero de Paja, Sepir calculó aproximadamente su fuerza. Entre Luffy, Rai, el espadachín y el cocinero, este grupo era una auténtica potencia. Para derrotarlos sin destruir la ciudad, se necesitaría la colaboración de 2 almirantes actuales. Si luchara contra ellos ahora, Water 7 sería destruida por completo con su batalla. No habría necesidad de una Booster Call. Método 2. Detener la operación actual de los marines. Imposible. No podía hacerlo. Aunque aún fuera almirante en activo, no podía desobedecer las órdenes de los dragones celestiales ni del almirante de la flota. Además, Aokiji le había informado en secreto que esta orden provenía directamente de los 5 ancianos. Era absoluta. Método 3. Convencer a los Sombrero de Paja para que huyan a alta mar. Imposible. Habían dejado claro que no abandonarían su barco dañado. Enviarlos al mar era enviarlos a la muerte. Método 4. Enfréntate a los marines y lucha junto a los piratas para derrotar al Booster Call. Imposible. No era capaz de hacerlo. Era un hombre de justicia. No podía declarar la guerra abiertamente a los marines que él mismo había formado. La situación parecía desesperada. Pero justo en ese momento, Luffy habló, interrumpiendo el hilo de pensamiento de Sepir. Ya te lo dije, dijo Luffy con voz tranquila. No saldré al mar a luchar y abandonar el Going Merry. Y definitivamente no me rendiré ni llegaré a un acuerdo con los marines. Luffy hizo una pausa, ajustándose el sombrero de paja. Pero, también quiero proteger a esta gente común para que no salgan lastimados. Así que, ¿por qué no los evacuamos? ¿Eh? Sepir levantó la vista. Sí, continuó Luffy con sencillez. Si la gente está en peligro, simplemente hay que trasladarla. Evacúen a todos los ciudadanos antes de que empiece la batalla. Así podremos luchar sin preocuparnos por ellos. Sus palabras dejaron atónitos a todos los presentes, excepto a Rai, que ya había adivinado lo que Luffy estaba pensando y permaneció apoyado contra una caja, con una expresión de total calma. Los demás Sombrero de Paja lo entendieron de inmediato. Una sonrisa se dibujó en sus rostros. Por supuesto. Esa es la manera de ser de Luffy. Sin embargo, Sepir, Ain y Vince permanecieron sentados con las pupilas temblorosas. Miraban a Luffy como si fuera un extraterrestre. ¿Estos piratas, realmente quieren proteger a los civiles? Según la lógica pirata típica, los civiles eran meras herramientas. Una tripulación pirata común usaría a los residentes de Water 7 como rehenes. Incluso si el Booster Call no tuviera en cuenta la vida de los civiles, los piratas normalmente usarían a los habitantes del pueblo como escudos humanos para aumentar sus posibilidades de supervivencia o para hacer dudar a los marines. Sepir conocía bien la oscura lógica del gobierno mundial. Los dragones celestiales y los altos mandos habían insistido repetidamente en que no se debía evacuar a los civiles con antelación. ¿Por qué? Porque el gobierno no tenía ni idea de cuánto les importaba su barco a los piratas del sombrero de paja. El gobierno suponía que, si se preparaban barcos de evacuación, los piratas simplemente abandonarían su propio barco, se mezclarían con los refugiados y escaparían a una isla remota. Si se evacuaba a los civiles, los sombrero de paja podrían garantizar una huida sin contratiempos. Precisamente por eso, los dragones celestiales jamás lo permitirían. Querían atrapar a los piratas, aunque eso significara sacrificar el pueblo. Después, el gobierno simplemente culparía a los malvados piratas del sombrero de paja de la destrucción de Water 7. Los dragones celestiales eran realmente así de egoístas. Para desahogar su ira, no les importaban las vidas humanas. Solo querían aplastar a quienes desafiaban su autoridad. Pero ahora, Luffy había tomado la iniciativa de proponer la evacuación de los civiles. A ojos de Sepir, esto lo cambió todo. Al sugerir esto, Luffy enviaba un mensaje claro. Evacúen a todos los residentes. Llévenlos a un lugar seguro. Prometemos que esperaremos aquí mismo a que lleguen los marines. No huiremos. No nos moveremos ni un solo paso. Estaba renunciando a su única oportunidad de escapar sigilosamente para salvar a desconocidos. Al darse cuenta de esto, Sepir se puso de pie lentamente. El enorme brazo mecánico zumbaba levemente al moverse.
Miró a Luffy y a los demás con una mezcla de emociones complejas. Confusión, asombro y profundo respeto. «¿Realmente eres el nieto de Garp?», dijo Sepir con una pequeña y sincera sonrisa en los labios. «Durante décadas, he luchado contra incontables piratas y los he capturado. He visto lo peor de lo peor. Pero la vuestra es la única tripulación contra la que no quiero luchar». Vince, que estaba de pie detrás de Sepir, sintió que el corazón le latía con fuerza. No podía entenderlo. ¿Acaso no se suponía que todos los piratas eran egoístas, interesados, sanguinarios y codiciosos? Eso era lo que le habían enseñado. Eso fue lo que vio. Aim también era emocionalmente inestable. Su pecho se agitaba mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué eran tan diferentes estos piratas? Estando allí, escuchándolos, sentí como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Los marines actuaban como villanos, planeando incendiar una ciudad, mientras que esos piratas permanecían allí como mensajeros de la justicia, protegiendo a los débiles. Ain y Vince ya estaban confundidos por la brutalidad de la orden de Buster Cole, y ahora, al encontrarse con los sombreros de paja, sus mentes estaban aún más confusas. Su fe en la justicia absoluta se tambaleaba. Sepir también estaba algo confundido, pero sus años de experiencia le ayudaron a recuperar la claridad rápidamente. Comprendió que no podía permitir que su visión del mundo se derrumbara todavía. Los piratas del sombrero de paja son solo una excepción, Sepir se dijo a sí mismo con firmeza. Son una anomalía entre los piratas. Y este Buster Cole, también es una excepción para los marines. La mayoría de las veces, protegemos a los civiles. La mayoría de las veces, los piratas son malvados. Necesitaba recordar eso. La mayoría de los piratas eran sinónimo puro de maldad. Pensó en el ejemplo perfecto. Ese payaso bastardo, Buggy. Para obtener el título de Shichibukai, Buggy luchó contra Doflamingo sin importarle los civiles que se encontraban cerca. Casi destruyó la isla Haya poco antes solo para demostrar su poder. Así eran los piratas de verdad. Casualmente, justo cuando Sepir estaba afianzando esta idea en su mente, un sonido rompió la tensión. Kaara. Rai. Luffy. ¿Cuánto tiempo sin veros? Una risa excepcionalmente arrogante resonó desde lejos, acercándose por cada segundo que pasaba. Todos volvieron la vista hacia el mar. La voz iba acompañada de un enorme y ostentoso barco pirata que se acercaba a los muelles. La bandera pirata que ondeaba al viento mostraba una calavera con una gran nariz roja y maquillaje de payaso. El emperador de la suerte había llegado a Bater 7. Sepir miró al recién llegado con los ojos muy abiertos. Jamás esperó que el mismo pirata al que acababa de catalogar como malvado en su mente apareciera justo delante de él. El exalmirante tenía una visión completamente diferente de los sombreros de paja en comparación con la tripulación de Buggy. Para él, los sombreros de paja eran una anomalía, pero Buggy era un remanente de la tripulación del rey pirata, un hombre conocido por el caos. Impulsado por este instinto, Sepir tensó inmediatamente sus músculos, su enorme brazo mecánico zumbando mientras se preparaba para atacar al payaso. Sin embargo, justo cuando Sepir hizo su movimiento, una figura desapareció de la cubierta del Going Merry. En un abrir y cerrar de ojos, Ray apareció justo delante del enorme anciano. No sacó un arma, pero su presencia era tan gélida que congelaba el aire. Miró a Sepir a los ojos y habló con indiferencia. Si quieres salvar vidas, mantén la calma. Las palabras eran sencillas, pero la advertencia era clara. Al oír la voz de Ray, Sepir respiró hondo. Relajó sus músculos y detuvo su ataque, aunque miró fijamente a Buggy, más allá de Ray, con una persistente intención asesina. Mientras tanto, el barco Buggy atracó. Buggy el payaso saltó de la proa, elevándose por los aires y aterrizando junto a Ray con un dramático golpe. Se sacudió el polvo y levantó la vista. Se quedó boquiabierto. ¡Mierda! Es Sepir. Sin decir una palabra más, Buggy sacó sus cuchillos y entró instantáneamente en modo de combate. Sabía perfectamente quién era aquel anciano. Cuando era un novato navegando por la Grand Line con Roger, se habían topado con Sepir muchísimas veces. Aunque Sepir no era tan aterrador como el héroe Garp, era famoso por ser aún más tenaz. El hombre tenía una perseverancia increíble. Incluso cuando lo derribabas, se levantaba con dificultad y seguía luchando, siempre cargando al frente de las fuerzas de la infantería de marina. Era una pesadilla para los piratas. Al verlos a ambos a punto de destrozarse mutuamente, Ray, naturalmente, no quiso malgastar energía mediando personalmente. Miró a Chow Chow. El perrito blanco ladró y gruñó, explicándole a Buggy la situación. La llamada de Buster, el plan de evacuación y la tregua de Sepir. Cuando el perro terminó de explicar, Buggy comprendió lo que había sucedido. Entonces, la indignación pura se apoderó de mí.
Maldita sea, Ray. Me has jodido. Gritó Buggy, con la nariz aún más roja. Me has llamado aquí para una misión suicida. Se giró para mirar a su compañero de tripulación, Alvida. Ya que te han rescatado, ven conmigo ahora mismo. Nos vamos. No quiero enfrentarme a un Booster Call de frente. Eso es una locura. Al oír la orden de pánico de Buggy, Ray no mostró absolutamente ninguna reacción. Se echó hacia atrás, con una expresión que decía, adelante, si quieres. No te detendré. Buggy tenía la intención original de reunirse con Ray y Luffy para pasar el rato, pero se dio cuenta de que Ray solo había usado a Alvida para atraerlo hasta allí. Ray quería que se enfrentaran juntos a la flota de la infantería de marina. Buggy estaba claramente descontento de ser utilizado como peón. Pero entonces, Alvida se cruzó de brazos. Miró a su capitán y negó con la cabeza. No voy a ir, dijo con firmeza. Vete si quieres, Buggy. Buggy parecía frenético. Se agarró la cabeza con incredulidad. ¿Cómo que no vas a ir? ¿Piensas morir con este idiota? Eso es una Booster Call. 10 acorazados. 5 vicealmirantes. ¿Sabes siquiera lo que es una Booster Call? Alvida se echó el pelo hacia atrás, como si la respuesta fuera obvia. Claro que lo sé. Pero tengo que devolverte el favor. Ray me salvó de la subasta. Si me voy ahora, ¿qué diferencia hay entre yo y un payaso estúpido? Al oír esto, Buggy casi tosió sangre. Retrocedió tambaleándose, agarrándose el pecho. Tú. La señaló con un dedo tembloroso. ¿Insultarme tan directamente? En mi cara. Yo, maldita sea, yo. Buggy caminaba de un lado a otro con ansiedad, pataleando y gruñendo de frustración. Al verlo sufrir una crisis nerviosa, Luffy y los demás estallaron en carcajadas. Naturalmente, no obligarían a Buggy a ayudar. Respetaron su libertad. Ray solo lo había llamado para darle la opción. Si ayudaba o no, dependía enteramente de él. Por supuesto, si Buggy estuviera dispuesto a unirse a los piratas de sombrero de paja hoy, Ray sin duda lo recordaría y lo ayudaría en el futuro. Cerca de allí, Sepir observaba la escena en silencio. Dio por hecho que Buggy se escaparía sin duda. Por muy cercano que fuera a los piratas del sombrero de paja, ningún pirata cuerdo se metería en este lío por otra persona. La autopreservación era la primera regla de la piratería. Pero al ver la lucha interna de Buggy, Sepir tuvo una extraña sensación. ¿Podría ser? De repente, Buggy, enfurecido por su propia conciencia, saltó 1 metro de altura y comenzó a maldecir a Ray de nuevo. No puedo creer que me haya creído tus tonterías. Maldita sea. Bien. Lucharé contigo. Gritó Buggy, levantando las manos al aire. Me sentiría culpable si me fuera así, ¿de acuerdo? Señaló a Ray con el dedo acusador. No te hagas ilusiones. No soy ningún santo. Simplemente no quiero deberte ningún favor, ¿entendido? Después de esto, los 2 favores que me hiciste, salvarme en Logueto 1 y rescatar a Alvida, quedan saldados. Estamos a mano. Maldita sea, ¿qué hice para merecer esta mala suerte? En respuesta al discurso del payaso, Ray simplemente resopló con frialdad. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras se daba la vuelta y regresaba hacia el Going Merry. Dado que el asunto estaba resuelto, no iba a desperdiciar más palabras. Buggy refunfuñó, viendo a Ray alejarse. ¿Por qué sigue actuando tan distante? Ni siquiera me saludó. Impotente, Buggy se acercó a Luffy con expresión de profunda tristeza. Luffy, tu viejo amigo está a punto de sufrir una gran pérdida esta vez. No olvides mi amabilidad después, ¿de acuerdo? Luffy sonrió y extendió el brazo para rodear el hombro de Buggy. Sí. Gracias, Buggy. Primero vamos a hacer una fiesta. Sepir observó la reacción de Buggy con total sorpresa. Este tipo, ¿estaba dispuesto a cometer lo que era prácticamente un suicidio solo para pagar una deuda? No podía tratarse simplemente de favores. Eso era lealtad. Si estas personas fueran mis discípulos, Sepir pensó con nostalgia. Qué maravilloso sería si trabajaran juntos para los marines. Posteriormente, el grupo se sentó a discutir el plan. Sorprendentemente, Buggy también estuvo de acuerdo con la idea de Luffy de evacuar a los residentes. Aunque Buggy era un pirata intrigante y codicioso, no le gustaba usar a los civiles como escudos humanos. Este era un valor fundamental que había aprendido de su antiguo capitán, Roger, y que estaba profundamente arraigado en él. Ante esto, Sepir quedó completamente desconcertado. Ya no pudo contenerlo más. Entonces, ¿por qué luchaste contra Doflamingo en la isla Jaya sin ningún respeto por la vida de los civiles? Preguntó Sepir con brusquedad. He oído que casi destruyes el lugar. Al oír la acusación de Sepir, Buggy estalló inmediatamente en cólera. Espetó Buggy.
Primero que nada, ese imbécil empezó. Y segundo, no conoces toda la historia. Buggy agitó los brazos con vehemencia. Ese hijo de puta de Doflamingo, cuando estaba a punto de ser derrotado por mí, usó una maldita técnica llamada parásito. Controló a los civiles como marionetas y los obligó a atacar a mis subordinados. No permito que mis hombres pongan las manos encima de los civiles, así que estábamos atrapados. Si no fuera por eso, me habría contenido tanto. ¿Habrían capturado a Alvida? Solo mencionarlo me enfurece, gruñó Buggy, apretando los puños. Cuando llegue al Nuevo Mundo, será el primero que elimine. Sepir se quedó allí, atónito. Aquello le parecía cada vez más absurdo. ¿Este Buggy realmente no permitía que sus subordinados dañaran a civiles? ¿Qué les pasa a los piratas hoy en día? Sepir se preguntó. ¿Desde cuándo tienen códigos morales? Negó con la cabeza. Olvídalo. La máxima prioridad en ese momento seguía siendo la evacuación de los civiles. Una vez que todo terminara, aún tendría que tomar medidas contra los piratas del sombrero de paja y Buggy. Según su concepción de la justicia, un ladrón era un ladrón. Mientras mantuvieran la identidad de piratas, tuvieron un impacto negativo en el mundo. Pero en lo más profundo del corazón de Sepir, se había formado una pequeña grieta en sus creencias absolutas, aunque aún no se atrevía a reconocerlo. Se giró para dirigirse a sus dos alumnos. Ain, Vince, vámonos. Tenemos que organizar los barcos de evacuación. Dio unos pasos, pero entonces notó algo extraño. Ain no se movía. ¿No? Sepir se dio la vuelta. Ain permanecía inmóvil como una estatua, mirando en dirección contraria. Vince miró a Sepir con expresión exasperada y susurró. Sensei, desde que vio a ese tipo llamado Ray hace un rato, no ha parado. No ha parpadeado ni una sola vez. Mira, está sudando a mares, como si se estuviera conteniendo a la fuerza para no abalanzarse sobre él. ¿Nani? Efectivamente, Sepir observó con atención y notó la anomalía. Vio cómo Ain apretaba los puños con fuerza contra los costados. Tenía el rostro enrojecido y sus ojos reflejaban claramente un intenso enamoramiento mientras miraba fijamente a Ray, que estaba sentado tranquilamente en la cubierta del Going Merry. Esto. Sepir sintió que le venía un dolor de cabeza. El anciano suspiró, se quitó las gafas de sol y caminó directamente frente a Ain. Se inclinó, bajando su enorme cabeza hasta bloquear por completo su línea de visión, estableciendo contacto visual directo. Esta medida fue efectiva. Eso rompió su conexión visual con Ray y la devolvió bruscamente a la realidad. Ain parpadeó rápidamente al darse cuenta de que el rostro de su profesora estaba a centímetros del suyo. Entró en pánico. Ah. Sepir Sensei. Retrocedió, cubriéndose de repente la nariz y la boca con ambas manos. Tienes mal aliento. El inesperado insulto golpeó a Sepir como un puñetazo físico. Las mejillas del anciano se enrojecieron de vergüenza e ira. Tos. Se aclaró la garganta ruidosamente para disimular su incomodidad. Vamos. Se dio la vuelta y se marchó. Ain y Vince no tardaron en seguirle. De regreso, Sepir respiró disimuladamente varias veces en la palma de su mano para olerla. ¿De verdad es tan malo? Él estaba preocupado. Quizás deberíamos parar a comprar pasta de dientes nueva por el camino. De vuelta en la orilla, el ambiente se había relajado considerablemente. Tras analizar la situación y acordar la evacuación, Luffy levantó las manos inmediatamente. Fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Invitó a todos los miembros de la tripulación de Buggy a unirse. La perspectiva de comida y bebida animó a todos. Entonces, Luffy pensó en alguien. Oh. Llamemos también a la familia Franky. Son muy graciosos. Podemos ocuparnos de los asuntos de la construcción naval después de comer. Todos los demás estuvieron de acuerdo. Chow Chow ladró, listo para partir en su búsqueda. Sin embargo, justo en ese momento, una figura apareció corriendo por el sendero hacia los muelles. Se trataba de Sanbai, el segundo al mando de la familia Franky. Tenía un aspecto desaliñado y frenético. Sombrero de paja Aniki. Ray Aniki. Gritó Sanbai, agitando los brazos. Entonces se detuvo al ver al payaso. ¿Eh? ¿Quién es ese tal nariz roja? Al oír ese apodo prohibido, Buggy se enfureció de inmediato. ¿Acabas de llamarme nariz roja? ¿Acaso quieres morir, imbécil? Luffy agarró a Buggy para detenerlo y observó el estado de Sanbai. ¿Qué pasó? Sanbai jadeaba en busca de aire, con el rostro pálido y aterrorizado. Las lágrimas le brotaban de los ojos. Es terrible. Hoy fui a la base secreta a buscar a Franky y a Nikki. Pero cuando llegué al lugar, solo encontré señales de una pelea y manchas de sangre por todas partes. Sanbai cayó de rodillas. Franky y Nikki ha desaparecido por completo.
Los demás y yo lo buscamos por todos los alrededores, pero no lo encontramos. Parece que se lo llevaron. Así que vine corriendo a pedirte ayuda. Por favor, suplicó Sanbai, inclinando la cabeza hasta el suelo. Mientras podamos recuperar a Frankie y a Nikki, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para recompensarlos a todos. Buggy se quedó allí confundido. ¿Frankie? ¿Quién es ese? Mientras tanto, el ambiente entre los piratas del sombrero de paja cambió instantáneamente. El ambiente festivo se desvaneció. Todos se pusieron de pie, con semblante serio. Declararon que sin duda encontrarían a Frankie y lo traerían de vuelta. En la cubierta del Going Merry, Ray había escuchado toda la conversación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Sabía exactamente lo que había sucedido. El CP-9 había adelantado su movimiento debido al pánico de Spandam. Ray no perdió ni un segundo. Bajó la mirada hacia el perro blanco que estaba a su lado. Chou Chou. El perro levantó la vista, con las orejas erguidas. Ve al almacén, ordenó Ray con calma. Sigue el rastro de Frankie y encuéntralo. Chou Chou ladró con fuerza, con una mirada de determinación en sus ojos. Entendido, maestro. Tras abandonar el puerto, Sepir no perdió ni un solo segundo. Condujo a sus alumnos, Ain y Vince, directamente hacia el corazón de la ciudad. El enorme edificio de oficinas donde se encontraba Iseburg, el alcalde de Bater 7. Sepir tenía un plan claro. Necesitaba emitir una orden de evacuación de emergencia a través del alcalde. Las instrucciones serían sencillas. Todos los residentes debían abordar de inmediato el tren marítimo o los barcos guerrilleros de la infantería de marina bajo el mando de Sepir para evacuar el puerto antes de que comenzara el bombardeo. Mientras corrían por las calles, Sepir sacó un Denden Music para contactar con el almirante de flota Sengoku. Necesitaba informar al cuartel general sobre la situación de los piratas de sombrero de paja y sobre sus propias acciones. Tras escuchar el informe de Sepir, Sengoku aprobó de inmediato la solicitud de evacuación de los residentes. Hazlo, Sepir, dijo Sengoku con voz grave. Sácalos de ahí. Si no hubiera sido por las estrictas órdenes de los dragones celestiales, Sengoku ya habría dispuesto que los marines llevaran a cabo la evacuación por sí mismos. Pero el gobierno mundial le tenía las manos atadas. Aún así, el almirante de la flota no se había quedado de brazos cruzados. En secreto, había enviado con antelación a miembros de la unidad encubierta Sword a Bater 7, dándoles instrucciones para proteger desde las sombras al mayor número posible de residentes. Desde la perspectiva de Sengoku, toda esta operación de Booster Call fue un desastre. Fue extremadamente caótico y puso de manifiesto la incómoda y dolorosa situación en la que se encontraban los marines. Los marines tenían, aparentemente, dos misiones principales. Primero, proteger a los civiles y eliminar a los piratas. En segundo lugar, cumplir las órdenes del gobierno mundial, o mejor dicho, los caprichos de los dragones celestiales. Trágicamente, la máxima prioridad no era la primera, sino la segunda. Esto significaba que, al igual que durante el incidente de Oara años atrás, los marines se verían obligados una vez más a dañar a civiles inocentes en nombre de la justicia absoluta. Aunque Sengoku se había enfrentado a situaciones tan desesperadas en numerosas ocasiones a lo largo de su dilatada carrera, nunca se le hizo más fácil. Cada experiencia lo dejaba mentalmente agotado y físicamente exhausto. Tras colgar el teléfono con Sepir, Sengoku se quedó de pie junto a la ventana de su oficina en Marineford. Frunció el ceño profundamente, observando a las gaviotas volar sobre el océano, perdido en pensamientos sombríos sobre el futuro de los marines y la justicia que decían defender. Mientras Sepir se dirigía a toda prisa hacia la alcaldía, una pequeña figura blanca se movía casualmente en la misma dirección, aunque a un ritmo mucho más lento. Chou Chou olfateó el suelo con atención. Estaba siguiendo un rastro específico. El olor a cola y aceite que pertenecía a Frankie. Trotaba por los senderos de piedra, deteniéndose de vez en cuando para levantar la vista y confirmar la dirección en la que se encontraba. Su olfato le decía que el objetivo estaba en el edificio más alto que tenía justo enfrente. Aproximadamente 1 kilómetro por delante del perro, Sepir, Ain y Vince se movían mucho más rápido. Utilizaron las técnicas de movimiento a alta velocidad de Son y los saltos aéreos de Gepo para saltar de tejado en tejado, acortando rápidamente la distancia hasta la oficina de Iseburg. El ambiente en la habitación era sofocante. 4 personas vestidas con trajes negros estaban sentadas en los sofás de cuero. Eran los agentes encubiertos del CP-9. Rob Luxi, Kaku, Califa y Blueno. Frente a ellos, 2 hombres yacían fuertemente atados en el suelo. Uno de ellos vestía un traje de raya diplomática y parecía un respetable funcionario del gobierno. Se trataba de Iseburg, el alcalde de Bater 7.
En ese momento estaba inconsciente, con la cabeza gacha. El otro cautivo tenía un físico enorme y extraño, y lucía un peinado azul tipo chamate. Se trataba de Frankie, el constructor naval cyborg al que Ray y los demás habían conocido hacía poco tiempo. Frankie apretó los dientes, mirando a su hermano atado a su lado. Se sentía profundamente frustrado y enojado consigo mismo. Anoche, había estado en su almacén secreto, a punto de terminar los diseños preliminares para el nuevo barco de los sombrero de paja y las modificaciones para el Going Merry. Estaba tan concentrado en su trabajo que no los oyó venir. Esos tipos trajeados irrumpieron de la nada. Antes de que Frankie pudiera reaccionar o cargar sus armas, ya lo habían reducido. Frankie se quedó sin palabras. Sabía que era fuerte. Al fin y al cabo, era un cyborg. Pero estos oponentes eran monstruos. Con su ataque sorpresa y su perfecto trabajo en equipo, naturalmente no tenía ninguna posibilidad. Tras ser atado y arrastrado hasta aquí, descubrió que Iceburg ya había sido capturado. Desde entonces, ambos habían soportado diversas formas de interrogatorio brutal a manos del CP-9. Habían sido azotados, pateados y golpeados. Frankie miró a su alrededor, preguntándose si alguien los oiría. Pero sabía que era inútil. Luxy y los demás eran profesionales. Hacía tiempo que Califa había emitido un aviso falso prohibiendo a cualquiera acercarse al edificio de la administración municipal. ¿Y qué pasó con el personal del alcalde que permaneció en el edificio? Ya los habían silenciado. Sus cuerpos fríos yacían abandonados en el sótano. El hedor a muerte tardaría aproximadamente un día en llegar al nivel del suelo. Para entonces, el CP-9 ya habría completado su misión y habría desaparecido. Hasta hace apenas unos instantes, Frankie y Iceburg seguían siendo pisoteados por los afilados tacones altos de Califa. Su hermano Iceburg, al ser un humano normal, se había desmayado varias veces a causa del dolor. Frankie, al ser un cyborg hecho de acero, tenía mayor resistencia y aguantó más tiempo, pero incluso él resultó abollado y magullado. Tras todo este caos, tanto Frankie como Iceburg comprendieron claramente las intenciones del enemigo. Su objetivo era el arma ancestral Pluton. Querían los planos que su amo, Tom, les había dejado. Frankie e Iceburg, que acababa de despertar, intercambiaron una mirada. Sin decir palabra, sus ojos revelaban una determinación absoluta. Pase lo que pase, no se lo des. Estos eran los planos que su amo Tom había protegido con su vida. Estos planes eran peligrosos, capaces de destruir el mundo. Aunque los torturaran hasta la muerte, ninguno de los dos los entregaría al gobierno mundial. Al ver que esos dos hombres testarudos se negaban a ceder, Califa se ajustó las gafas y suspiró. Había perdido la paciencia. No hablan, dijo con frialdad. Esto es acoso sexual, y una pérdida de tiempo. Tras una breve conversación con Luxy, tomaron una decisión despiadada. Matarían a uno de ellos para asustar al otro y obligarlo a hablar. De todas formas, uno de ellos es redundante, dijo Luxy sin emoción. Justo cuando estaban debatiendo a quién eliminar, al alcalde o al cyborg, unos pasos rápidos se acercaron con urgencia a la puerta. Estallido. Las pesadas puertas dobles del despacho del alcalde se abrieron de golpe. Los barcos que llegaron fueron Sepir, Vince y Ain. Los guardias les habían detenido en la entrada del edificio administrativo, así que, en su afán por entrar, se desviaron hacia un rincón sin vigilancia, escalaron el muro hasta la azotea y entraron por la planta superior. En ese instante, la habitación quedó en absoluto silencio. Luxy y los demás reconocieron de inmediato al hombre gigante que estaba parado en la puerta. Todos se pusieron de pie de inmediato, con los músculos tensos, mientras miraban fijamente al exalmirante de la infantería de marina. Estaban confundidos. Era obvio que este hombre no podía saber nada de la misión secreta que los cuatro estaban llevando a cabo. Tras una mínima deducción, Luxy se dio cuenta de que Sepir probablemente solo había ido a ver a Iceburg para hablar sobre la evacuación. Sepir también los reconoció. Sabía que esos individuos se habían unido a la organización Cyberpol muchos años antes como jóvenes prodigios. Miró a Iceburg, inconsciente y tendido en el suelo, y luego al cyborg extrañamente vestido que estaba a su lado. Al ver sus heridas, Sepir frunció profundamente el ceño. «Explíquense», exigió Sepir, con la voz resonando como un trueno. Al oír la exigencia de Sepir, Luxy no mostró ningún respeto. Se ajustó el sombrero de copa y respondió con arrogancia. «Somos el CP-9. Dependemos directamente del gobierno mundial. No tenemos por qué explicarle nuestras acciones, exalmirante». La atmósfera se congeló al instante. El ambiente en la habitación se volvió denso. Sepir sopesó si debía acabar con esos individuos aquí y ahora. Pero, en definitiva, eran agentes del gobierno mundial.
Aunque solo fueran los perros de los dragones celestiales, uno debe tener en cuenta al amo antes de atacar al perro. Atacarlos provocaría enormes repercusiones políticas. Aunque en apariencia estaban tranquilos, el grupo de Luxi en realidad estaba sudando por dentro. Temían que Sepir pudiera atacar de verdad. Eran arrogantes, sí, pero no estúpidos. Conocían sus límites. Enfrentarse a Sepir, Brazo Negro, el hombre que entrenó a todos los almirantes actuales, sería un auténtico suicidio. Incluso en su vejez, seguía siendo un monstruo. Puede que ni siquiera sean capaces de derrotar a sus dos subordinados, y mucho menos al amo. Los 4 agentes intercambiaron miradas rápidas. Debatieron si debían revelar los objetivos de su misión a Sepir. Todos los almirantes y exalmirantes tenían opiniones firmes sobre las armas antiguas. Algunos apoyaban el control de los marines para hacer cumplir la justicia. Otros, como Aokiji, abogaban por la cautela. Según se informa, durante su mandato como almirante, Sepir abogó por la destrucción total de las armas antiguas. Y si, tras descubrir que su misión era capturar Plutón, este antiguo almirante decidiera eliminarlos para evitar que el arma volviera a aparecer. Pero Sepir necesitaba rescatar a alguien con urgencia, así que no tenía tiempo para su silencio. Fue directo al grano. No me importan tus juegos de espías, gruñó Sepir. Necesito que Iseburg me ayude con algo urgente. Sea cual sea tu misión, debes retirarte inmediatamente. Dicho esto, Sepir liberó una oleada de haki. La imponente presencia de un almirante se cernía sobre la habitación como un peso físico. Luxi, Kaku y los demás sintieron una presión aplastante, como la de una montaña. Les temblaban ligeramente las rodillas. Ante esta sensación de asfixia, Kaku decidió de inmediato revelar su propósito. Si no daban explicaciones, Sepir sin duda se llevaría a Iseburg por la fuerza. Luxi no puso objeciones. Era la mejor manera de completar la misión sin morir. Si la situación se convertía en una pelea, la misión fracasaría sin duda. Mientras Kaku explicaba su búsqueda de Plutón, Sepir finalmente retiró su abrumadora presencia. No actuó como Luxi y Kaku habían especulado. En su vejez, Sepir ya no era tan incisivo ni radical como lo había sido en su juventud. Ya no discutiría sobre la política de Ancient Weapons. En ese momento, solo quería salvar a la gente inocente de la ciudad. Así pues, formuló su contrademanda. De acuerdo, dijo Sepir bruscamente. Pero primero, deja ir a Iseburg. Necesito que organice la evacuación de los residentes. Una vez que los residentes hayan sido evacuados a salvo, no volveré a inmiscuirme en tus asuntos. Pero Luxi discrepó rotundamente. Imposible, afirmó Luxi rotundamente. Primero debemos interrogarlos para averiguar la ubicación de los planos de Plutón. La misión es lo primero. Sepir, Vince y Ain estaban tan enfadados que se les pusieron las caras rojas. Esta mierda ponía en peligro miles de vidas. Si no fuera por el problema relacionado con los dragones celestiales y la cadena de mando, Sepir ya habría comenzado una pelea y habría lanzado a Luxi contra la pared. La tensión estaba en su punto álgido y la violencia parecía inevitable. En ese preciso instante, una voz tranquila y fría provino de la puerta. Una voz que sorprendió a Luxi y a los demás, e hizo que Sepir sonriera con asombro. Me llevo a Flankir y a Iseburg. Todos se volvieron para mirar. Y cualquiera que se interponga en mi camino, continuó la voz, rebosante de intención asesina, morirá. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.